Bueno, hay una imagen famosa, casi legendaria, ¿no? Lou Andrea Salomé en un carro y jalándolo están Nietzsche y Paul Rée. Sí, es muy potente esa imagen. Potentísima, pero se queda corta. Muy corta. Sugiere que ella era como la musa, ¿no? El objeto de deseo de estos pensadores. Exacto. Y Lou fue muchísimo más que eso. Hablamos de una filósofa, psicoanalista, novelista, una mente brillante de verdad, una fuerza intelectual por derecho propio. Justamente. Y esa es un poco nuestra intención hoy, ¿verdad? Explorar a fondo sus logros intelectuales, sus obras clave. Y, algo fascinante, esa coherencia entre su pensamiento radicalmente libre y la vida que eligió vivir. Ok. Nos basamos, claro, en sus propios textos. Tiene ensayos como Friedrich Nietzsche en sus obras, el erotismo, lo humano como mujer, también su diario en la escuela de Freud, novelas como En lucha por Dios. Muchísimo material. Sí, y su correspondencia con gente como Rilke, Freud, y bueno, análisis biográficos que se enfocan en su pensamiento, claro. Entonces, la misión es tratar de entender cómo una mujer, a finales del siglo XIX, en ese contexto, pudo desafiar tantas convenciones, tantas normas sociales y culturales, para forjar una vida dedicada al pensamiento, a la autoexploración. Eso es. Vamos a sumergirnos en ese legado intelectual, que va mucho más allá del mito de la musa. Perfecto. Arranquemos por el principio. San Petersburgo, 1861. Nace en una familia acomodada, digamos. Hija de un general ruso, la única niña entre 5 hermanos varones. Imagínate. Un ambiente trilingüe, además. Ruso, alemán, francés. Y en el Palacio de Invierno. Pero desde muy joven parece que mostró un espíritu independiente, ¿no? Cuestionador. Totalmente. Rebelde, original, chocaba con las expectativas de su entorno, claro. Y esa independencia intelectual la lleva a buscar conocimiento fuera de lo común. Sí, y hay un momento decisivo, yo diría, en Roma, en 1882. Ahí conoce a Paul Rée y poquito después a Friedrich Nietzsche. El famoso encuentro. Claro. Y aquí es súper importante romper ese cliché de la musa. Nietzsche no la vio solo como, una mujer fascinante y ya. La vio como una interlocutora excepcional. Ah, mira vos. Sí, sí. La consideró una potencial discípula incluso, una heredera intelectual. Hay una cita donde él dice, refiriéndose a Lou, «Quiero que sea mi discípula y que cuando yo sea ya incapaz de seguir con vida, que ella sea mi heredera y la continuadora de mi pensamiento». Qué fuerte. Qué declaración tan intensa. Eso dice mucho de cómo la veía intelectualmente, ¿no? Desde el vamos. Exacto. Y casi de inmediato Nietzsche, a través de Rée, le propone matrimonio. ¿Y ella qué hace? Lo rechaza. Directamente. Parece que la conexión con Remonet era como más fluida en ese momento, ¿no? Más de igual a igual intelectualmente. A Nietzsche quizás lo percibía más avasallador. Claro. Incluso surgió esa idea loca de formar una trinidad intelectual, ¿no? Para vivir y estudiar juntos. Increíble. Y eso ya nos muestra dónde estaban sus prioridades, ¿verdad? La libertad para pensar, para explorar. Mucho antes que los roles tradicionales de esposa o incluso de musa. Totalmente. Claro que esta dinámica, chocó de frente con la hermana de Nietzsche, Elizabeth. Uf, sí. Elizabeth Forster Nietzsche. Ella veía a Lou como una influencia terrible, frívola, perniciosa para Friedrich. No le gustaba nada. Se entiende la tensión. Bueno, pasemos a sus contribuciones intelectuales, que son enormes. Una de las primeras y más importantes es su análisis de Nietzsche. Sí, en 1894 publica Friedrich Nietzsche in seinen Werken. Y lo notable no es solo que fuera uno de los primerísimos estudios profundos sobre él. Que ya es mucho decir. Claro, sino que venía de alguien que lo conoció íntimamente y que sobre todo aplicó una mirada psicológica súper aguda. Mientras Elizabeth, la hermana, decía que era un acto de venganza. Exacto, pero gente cercana a Nietzsche como Erwin Rode lo elogiaron muchísimo. Dijeron que era profundo, acertado, una excelente introducción a su filosofía, que ya era compleja. Lou supo ver más allá del filósofo del martillo, digamos. Entonces, ¿cuál fue esa mirada particular que aportó Lou? ¿Qué vio ella?
Captó muy bien, por ejemplo, esa mezcla tan suya de exaltación y refinamiento en Nietzsche. Ajá. Señaló esa lucha interna que él tenía, esa anarquía en los instintos religiosos, decía ella, peleando contra el conocimiento moderno. Entendió la importancia que Nietzsche le daba a la transformación constante, a no reprimir ninguna idea contraria al propio pensamiento. Me parece fascinante cómo analizó esa idea de amar al enemigo intelectual como un posible futuro. Sí, es una idea muy potente, y profundizó en esa máxima que identificó en él. Fiat veritas periat vita. ¿Qué significa? Hágase la verdad, aunque perezca la vida. Una declaración de principios radical sobre la búsqueda intelectual sin concesiones. Y ella vio eso encarnado en Nietzsche. Clarísimo. Y más adelante su otra gran inmersión intelectual fue el psicoanálisis, ¿no? Totalmente. Entre 1912 y 1913 participó activamente en el círculo íntimo de Freud en Viena. Estuvo en las famosas reuniones de los miércoles y sábados. Ahí en el corazón del movimiento. Justo ahí. Y su relación con Freud fue de mucho respeto intelectual mutuo. Se ve en la correspondencia y en su diario. En la escuela de Freud. Pero ojo, no fue una discípula pasiva, ¿eh? Dialogó, cuestionó, aportó lo suyo. No era de seguir ciegamente a nadie, parece. Para nada. Y tampoco hay que olvidar su interés temprano por Spinoza, una influencia filosófica que traía desde joven, gracias a su tutor Heinrich Gillot. Eso seguro que nutrió su pensamiento posterior sobre la unidad, la totalidad. Tiene sentido. Y sus aportes al psicoanálisis fueron originales, ¿verdad? Freud mismo la cita. Sí, Freud cita su idea sobre cómo en el desarrollo psicosexual femenino, la zona genital podía como tomar en arriendo, decía ella, funciones de la zona anal. Una observación clínica sobre la complejidad de la sexualidad femenina, muy aguda. Y desarrolló también una visión muy personal del narcisismo primario. Exacto. Para Lu, no era tanto una etapa infantil que había que superar, sino más bien un estado de unidad preconsciente, como una totalidad originaria cuya pérdida sentimos y que de alguna forma anhelamos recuperar toda la vida. Una búsqueda constante de reconexión, entonces. Eso es. Veía esa búsqueda como un motor fundamental. Analizó el trauma del nacimiento como la experiencia primera de separación, ese caer del todo en la nada, como ella lo llamó, que funda el miedo y la escisión del yo. Qué potente esa idea. Muy potente. Le interesaba explorar lo pasivo en los instintos, una dimensión quizá menos atendida en ese momento. Y aunque valoraba el concepto freudiano de eros, también lo miraba con cierta distancia crítica, preguntándose si no podía eclipsar otras fuerzas vitales más primigenias. O sea, su diálogo con Freud fue crítico, enriquecedor, pero no de simple adhesión. Para nada. Criticó a Adler, por ejemplo. Consideraba que suprimía la importancia de la libido originaria en sus teorías. Siempre mantuvo su propia perspectiva. Y esto nos lleva a otro campo clave, su reflexión sobre lo femenino y el erotismo. Pienso en lo humano como mujer y el erotismo. Sí, ahí propone una visión muy sugerente, muy distinta a las de su época. Distinguía un desarrollo, digamos, tendencialmente masculino como una línea recta, progresivo, especializado, enfocado hacia afuera, en el hacer, en la obra externa. Y un desarrollo tendencialmente femenino como un círculo cerrado, menos diferenciado hacia afuera, pero más unitario por dentro, más asimilador, ¿no? Justo. Decía que la mujer tiende a recoger de cada experiencia solo aquello que la alimenta, que la vivifica internamente. Para ella, en lo femenino, ser y obrar coinciden de una forma más íntima. Es interesante cómo reinterpreta la pureza femenina, no como una negación o una virtud moral impuesta desde afuera. Claro, no eso. Sino como una especie de feliz unidad interna, ¿no? Una integridad frente a la fragmentación que ella asociaba más al desarrollo masculino, más volcado hacia el exterior. Exacto. Y vinculada a esto con la maternidad, pero no solo en sentido literal, más bien como una disposición psíquica general. Esa capacidad de nutrir, de gestar desde adentro.
Por eso criticaba ciertas formas de emancipación femenina que, según ella, exteriorizan el centro de gravedad. Justamente, hacían que la mujer buscara validación fuera de sí misma. O criticaba la idolatría, ya fuera hacia un hombre, un hijo, una causa, que podía ahogar la propia creatividad. Para Lu, la mujer debía dar desde la riqueza y plenitud interior, no desde la carencia. Tiene mucha lógica. ¿Y su visión del erotismo? Igualmente profunda, no lo reducía al acto físico, ni mucho menos. Lo veía como una tercera posibilidad, un espacio casi místico, donde dos individualidades distintas, dos mundos, intentan fusionarse sin perderse del todo. Fascinante. El amor, en esta visión, no es tanto un fin en sí mismo, no, sino más bien una ocasión, una oportunidad privilegiada para que cada uno despliegue su propia personalidad, sus potencialidades. ¿Y la idealización del otro? Bueno, la idealización, tan común en el enamoramiento, para ella no era un simple autoengaño, era un acto creativo, una forma de vislumbrar lo que el otro puede llegar a ser y lo que uno mismo puede llegar a ser en esa relación. ¿Qué perspectiva tan vitalista? Sí, totalmente. Y hay un concepto que como que hila gran parte de su pensamiento, la individuación. A ver, Individual, del yo. Es una separación. Necesaria, sí, pero también dolorosa, del todo originario indiferenciado. claro, la salida del paraíso, digamos. Algo así. Y esta separación genera una carencia fundamental, una sensación de aislamiento existencial. Y es justamente esta carencia la que nos impulsa a buscar constantemente la reconexión, esa totalidad perdida, a través de una continua autoconstitución, de un hacerse a uno mismo. Esa sensación de aislamiento, bueno, resuena mucho con lo que expresaban otros pensadores y artistas de su tiempo, ¿no? Nietzsche mismo habló del horror de la existencia individual. Exacto. Se ven personajes literarios de la época, esa dificultad para conectar realmente. Totalmente. Y Lowe entendía que el arte, la experiencia religiosa, incluso fuera de las religiones tradicionales, y el propio erotismo, eran como vías privilegiadas. ¿Caminos para qué? Sí, totalmente. Su primera novela, En lucha por Dios, de 1885, por ejemplo, tiene personajes claramente inspirados en Nietzsche y Re. ¿Y de qué va? Debaten sobre ateísmo, fe, la búsqueda de lo sagrado en un mundo ya secularizado. Tuvo bastante eco entre jóvenes que se sentían identificados con esos conflictos internos. Interesante. Y más adelante, en relatos como Fenichka y Un desvío, de 1898, que inicialmente publicó con seudónimo masculino, Henry Lou. Mira tú. ¿Marcando una etapa de afirmación, quizás? Probablemente. Ahí aborda de forma muy moderna esa tensión entre la libertad femenina, la vocación intelectual, artística, y las dificultades de las relaciones amorosas en una sociedad, bueno, patriarcal. Temas muy actuales todavía hoy. Sin duda. Y ya en estas obras tempranas se notan intuiciones psicoanalíticas sobre el deseo, los sueños, el peso de lo inconsciente. Mencionaste antes otras obras, ¿no? Rodinka, Dasaus, Die Stunde ohne Gott. Todas forman parte de esa exploración continua. Claro. Entonces, si conectamos todos estos puntos, su vida poco convencional, sus relaciones complejas, sus escritos filosóficos, psicoanalíticos, literarios, lo que emerge es Una coherencia realmente notable. Su vida no fue un apéndice de su obra, ni al revés. Sus decisiones vitales, que a menudo eran chocantes para la época, como rechazar matrimonios ventajosos o casarse con Friedrich Karl Andreas bajo condiciones muy estrictas. exacto, la condición explícita de mantener una relación célibe y seguir compartiendo su vida intelectual con Paul Rie. Esas decisiones son un reflejo directo de su filosofía. Una filosofía centrada en qué? En la autonomía radical, en la búsqueda de la verdad interior y la integración personal por encima de cualquier convención social. Exacto. Se negó rotundamente a ser definida por los demás. No quiso ser solo la musa, ni la esposa abnegada. Ni siquiera la discípula fiel de Freud, ¿no? Con él siempre mantuvo un diálogo crístico, de igual a igual. Totalmente.
Una amiga suya, Ellen Klingenberg, la describió destacando su inmensa predisposición hacia la vida. Tenía esa capacidad, creo, para integrar lo que parecían opuestos. ¿Cómo qué? Una profunda seriedad intelectual con una ligereza vital. La razón con la emoción. Lo que culturalmente se asociaba a lo masculino y lo femenino dentro de sí misma. Hay una frase que resume bien su espíritu, creo. Algo como, vivir al máximo en libertad sería la única carrera que valdría la pena emprender. Esa frase es perfecta. La define muy bien. En definitiva, Lou Andrea Salomé fue mucho más que esa figura enigmática rodeada de hombres geniales. Muchísimo más. Fue una pensadora original realmente, una constructora de puentes entre la filosofía posnitziana, el naciente psicoanálisis freudiano y su propia creación literaria. Se atrevió a explorar las zonas más profundas de la psique humana. Y la naturaleza compleja del erotismo, la condición femenina más allá de los estereotipos. Ajá. Y la eterna búsqueda de sentido en un mundo que ya no ofrecía las certezas religiosas de antes. Su legado más potente es, quizás ese, el de una libertad radicalmente pensada y, sobre todo, vivida. Nos mostró con su propia existencia que es posible, aunque seguro que difícil y conflictivo, intentar integrar nuestras propias contradicciones internas. Y resistir, ¿no? Resistir las enormes presiones sociales para encajar en moldes prefabricados. Fue un ejemplo viviente de congruencia. Exacto. Y eso nos deja una reflexión final, ¿no? Una pregunta que queda ahí, flotando. La vida y la obra de Lou Andrea Salomé nos interpelan directamente. ¿En qué sentido? Bueno, ¿qué significaría hoy, en nuestro contexto actual, intentar aplicar esa misma búsqueda radical de coherencia? Coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y, finalmente, cómo vivimos. Es una pregunta fuerte. Lo es. ¿Qué implicaría tener esa misma valentía para explorar y aceptar nuestras complejidades y contradicciones internas? En lugar de refugiarnos en la simplificación, en las etiquetas fáciles o, en la búsqueda constante de aprobación externa. Claro. ¿Qué nuevas formas de conocimiento personal y de existencia más auténtica podrían surgir si nos atreviéramos a seguir, cada cual a su manera, esa senda de libertad radical que ella marcó?